Hola a todos los alumnos de acceso y alumnas de acceso. Vamos a ir al último punto del comentario de texto, que es la valoración crítica. Ya os recuerdo que es el último ejercicio que tenemos que trabajar y que plantear en este trabajo que hemos hecho durante estos meses sobre el comentario de texto. Bueno, la valoración crítica o opinión crítica es el último ejercicio donde, como su nombre indica, tenemos que hacer una valoración o aportar una opinión crítica. O sea, una opinión crítica es con criterio, de ahí viene la palabra crítica, sobre lo que hemos leído. Entonces, así algunos apuntes generales, pensar que la valoración crítica es una impresión personal sobre el tema del texto y en la tesis planteada, cuando, como suele ser habitual, es un texto argumentativo, ¿no? ¿Qué opinamos sobre ese tema y sobre esa opinión que me ha ofrecido el autor o la autora sobre el tema, ¿vale? Recordar que esto es la tesis, la orientación personal sobre un tema. Debemos tener en cuenta que nuestra opinión debe o puede ser sincera, pero que siempre serán textos de calidad ante los que nos enfrentamos. No podemos decir, es que me gusta o no me gusta, o que está muy bien o está muy mal, ¿vale? Se busca algo más allá de una opinión superficial o eso, superficial o infantil incluso, ¿no? De me gusta o no me gusta. No se trata de eso, sino tener un criterio a la hora de decir esa opinión personal. Y después que la opinión personal que vosotros vais a ofrecer es un texto argumentativo en sí, por lo que tendrá que tener argumentos, ¿vale? Argumentos para defender esa opinión que es si estoy a favor o no, no estoy a favor, o ambas, y mantener esa estructura del texto argumentativo que hemos estudiado, introducción, desarrollo argumentativo y conclusión. O sea, esa estructura que habéis analizado en muchos de los textos que hemos trabajado, tenéis que respetarla y mantenerla también ahora. También hay como un punto extra, ¿no? Y sabiendo que va a ser el último ejercicio del comentario de texto del examen, pues queda muy bien saber hacer un buen cierre que sea claro, contundente e incluso si pudiera ser un poco efectista, ¿no? Aunque no os tenéis que obsesionar con esto, si sale bien y si no sale, pues no pasa nada. Fernando Lázaro Carreter es un experto, o era un experto, ya falleció, sobre el comentario de texto de textos literarios, y dice lo siguiente, ¿vale? Si el texto no nos agrada, puede que sea por defecto de nuestro gusto y no del texto. Esto no quiere decir que vayamos a falsear nuestra opinión, seamos firmes pero modestos, es decir, tener en cuenta que siempre nos estamos enfrentando a un texto profesional escrito por una persona que es un profesional en su materia. Podemos estar más o menos de acuerdo con la opinión que se tiene o que se ofrece en ese texto, pero siempre tenemos que respetar que va a ser un texto crítico y un texto bien argumentado, ¿vale? No van a poner una patata de texto, con perdón, ¿vale? Bueno, pues esto sobre primeros apuntes generales. Ahora voy a otra presentación que también tenéis en el libro, ¿vale? Que es esta, para ver un poquito más cómo hacer esa opinión crítica, esa valoración crítica, cómo redactar ese ejercicio, ¿no? Como siempre poniendo como un planteamiento ideal, teniendo todo el tiempo del mundo y en el que nos diera tiempo a desarrollarlo tranquilamente. No es el caso ante el examen porque tenéis un tiempo limitado para hacerlo, pero bueno, cuanto más se acerque vuestro ejercicio a ese ideal que os planteo, pues mejor y seguro que lo hacéis genial, ¿vale? Entonces me voy a ir un poquito por las ramas y tenemos que tener en cuenta que la antigua retórica nace en el siglo V a.C. ¿Y qué es lo que hacía la retórica? La retórica es una ciencia o un arte de expresarse bien con el fin de persuadir al destinatario sobre el discurso. Nace en torno al discurso político principalmente, pero también en torno al discurso filosófico. Y es una ciencia, es un arte analizado pues ya por Aristóteles, posiblemente por Quintiliano, por Cicerón, después ya en el Imperio Romano. Entonces, bueno, es en este ámbito en el que estamos de la retórica, que es esta creación de textos argumentativos. Es decir, la retórica era el arte de crear un buen texto argumentativo. Y nuestra opinión crítica tiene que ser un texto argumentativo, ¿vale? Por esto estoy yendo por este lado. O sea, tenéis que expresar vuestra opinión y convencer a quien os corrija el examen de que vuestra opinión está muy bien. Entonces, la retórica antigua tenía tres partes: la inventio, dispositio y locutio, ¿vale? En latín. ¿Qué es esto de la inventio, dispositio y locutio? Pues la inventio es la invención, es decir, las ideas que yo quiero tener o que yo diseño para poder plasmarlas y volcarlas. La dispositio es la disposición, es decir, cómo voy a estructurar, cómo voy a arrojar, cómo voy a organizar esas ideas.
es algo que ya hemos analizado y trabajado, pero que ahora tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de escribir, que es cómo vais a estructurar vuestro ejercicio. Y finalmente la elocutio o elocución es la redacción, es decir, cómo esas ideas se distribuyen y finalmente se plasman en palabras, ¿vale? En vuestro texto escrito. Estos son los pasos que me gustaría que siguierais, primero poco a poco y después más rápido y finalmente de forma casi automática a la hora de redactar vuestra opinión crítica, ese ejercicio de la opinión crítica. Entonces, en primer lugar, tenéis que tener ideas. Piensa qué vas a decir antes de decirlo, ¿vale? Esto he insistido mucho a lo largo del curso. No escribimos como si estuviéramos vomitando palabras, sino que más un esquemita al lado, mejor por escrito, haciendo unas anotaciones personales que nadie va a leer, solamente para vosotros y para vosotras, sobre qué quiero decir, ¿vale? Qué voy a poner a favor, qué voy a poner en contra del texto que me he leído. La estructura, cómo voy a distribuir en párrafos esas ideas que tengo ya en la cabeza, que he pensado que quiero plasmar. Y finalmente me lanzo a redactar ese ejercicio de la opinión crítica, manteniendo siempre las propiedades de un texto, es decir, adecuación, coherencia y cohesión, respetar la gramática, mostrar un vocabulario adecuado y puntuar bien, ¿vale? Y, por supuesto, también las normas de ortografía, ¿vale? Que no lo he puesto aquí, pero por supuesto. Entonces, ideas, consejos que os doy en general, ya si queréis lo seguís o no lo seguís, ¿vale? Intentar evitar ser demasiado polémicos, ¿vale? Tampoco se trata de obsesionarse con mostrar exactamente lo que yo opino sobre un tema, porque además te puede tocar un tema que te toque mucho y que tengas una opinión muy clara, o te puede tocar un tema que ni te viene ni te va y que te da igual. Entonces, hay que tener siempre ideas para plasmar y saber manejar ese tema que nos ofrecen. Nos puede tocar más, nos puede tocar menos o puede que no tengamos una opinión firme sobre ello. Entonces se trata de redactar un buen texto y tampoco ya dejáis para cuando habléis con vuestros amigos, vuestros colegas y vuestra familia el intentar convencer ahí exactamente de mi opinión más sincera. No sé si me entendéis bien lo que quiero decir, ¿vale? Que lo importante es que escribáis un buen texto. Pues por ejemplo, podemos manejar lugares comunes un poco tópicos sobre el tema, ¿no? Pues estamos hablando de la inmigración, pues qué mal la inmigración, ese sufrimiento de los seres humanos, etcétera. Bueno, pues cosas que son un poquito, bueno, pues opiniones adecuadas, desde luego, pero que sabemos que están ya en la sociedad circulando, ¿vale? Que no son tampoco exactamente súper originales, no tenemos que ser tampoco tan efectistas en intentar ser lo más diferente del mundo. Si decimos lo mismo que dice todo el mundo, pues también está bien. Podemos darle un pequeño toque de originalidad. Ante temas de actualidad podemos pensar argumentos a favor o en contra siempre que se pueda. Cuando hay un tema que es obviamente, yo qué sé, el cambio climático, pues el cambio climático es una cosa horrible y tenemos que implicarnos todo el mundo en luchar contra él. Ahí no sé si encontráis argumentos a favor, en contra, pero de luego no creo que fuera del todo adecuado manejarlo, ¿no? Otros temas pueden ser un poco más tibios o podemos más fácilmente argumentar a favor o en contra de ellos. De todas formas, repito, estos son consejos generales, después hacer lo que queráis. Yo que quiero que escribáis un buen texto. Ante temas más generales como filosóficos, reflexivos, pensar en un par de ideas reflexivas sobre las que plasmar sobre este tema, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, este texto que leímos de A vista de pájaro, de la descripción de la España decimonónica, pues a ver, ese es un texto que vas a decir a favor o en contra, ¿no? Pues podemos hablar, pues cómo ha avanzado, por ejemplo, un par de ideas, cómo ha avanzado España en todo este tiempo y los tópicos del siglo XIX que se siguen manteniendo hoy en día en torno a los españoles, por ejemplo, ¿no? Pues cogemos un par de ideas, no tenemos que estar a favor o en contra de un texto que no nos ofrece a priori una opinión. De la estructura, mantener la estructura del texto argumentativo, es decir, hacer un primer párrafo de introducción, otro de desarrollo y otro de conclusión. La introducción, pues un párrafo, se puede plantear lo interesante, actual, candente, relevante, preocupante, que es el tema, por ejemplo, estas son ideas, así para poder redactar fácilmente y que nos valgan para cualquier texto que de repente nos aparezca en el examen. El desarrollo, 1 o 2 párrafos, los párrafos ya sería bastante, no sé si tendréis tiempo para poder hacerlo. Centraros en esa idea central de cada párrafo que habéis anotado previamente y pensar esos argumentos a favor, en contra, o lo relevante que es el tema, o como un par de ideas que hayáis desarrollado o que hayáis anotado al principio.
Y la conclusión, un último párrafo para cerrar la argumentación, llegando a una conclusión, insistiendo en la complejidad del tema, planteando un camino para la solución o lo que se os ocurra, pero que sea claramente un párrafo que nos permite cerrar bien el texto. En la redacción recuerda respetar las propiedades de un texto, las propiedades del texto, aunque es algo que no hemos estudiado claramente en clase, pero lo digo ahora, las propiedades básicas son la adecuación, es decir, mantener un tono correcto, recordar que estamos en un tono de formalidad, evitar, pues por supuesto, palabras malsonantes o cualquier palabra demasiado coloquial, mantener un tono, no hace falta que sea como si fuéramos aquí de repente defendiendo una tesis doctoral, pero que tenga su respeto, su adecuación, su tono adecuado para el contexto en el que estamos, ¿vale? La coherencia, es decir, mantener esas ideas si planteamos argumentos a favor o en contra, que éstas sean coherentes entre ellas, no caer en incoherencias, y la cohesión del texto, es decir, que las ideas estén ligadas entre sí, pues utilizando estas palabras que son, o este grupo de palabras que son los marcadores textuales o conectores, ¿vale? Que será muy importante para organizar pues estas ideas que quiero plasmar. En primer lugar, en segundo lugar, por otra parte, además, me gustaría aportar, etcétera. Ese tipo de conectores que nos ayuda a que el texto esté bien cohesionado, ¿de acuerdo? Por supuesto, ortografía, vocabulario y gramática, respetarlo, mantenerlo, que sea adecuado, que sea correcto, más que adecuado en este caso correcto, y la correcta puntuación, por favor, poner puntos seguidos y puntos y apartes para que se distingan las ideas que queréis plasmar. ¿Vale? Pues ya nada más os puedo decir. A por ello, haced el ejercicio que os planteo en el aula virtual y nada, espero ávida de interés vuestros ejercicios para ver qué tal habéis recibido esta presentación sobre el comentario crítico. Venga, un saludo a todos y a todas y a estar bien.